Amada iglesia, muy buenos días. En este tiempo de Pascua, en el que estamos conmemorando la muerte de Jesús, queremos que la palabra de Dios, el alimento espiritual, es muy importante y justamente aparte de eso, estamos en un tiempo de crisis. Lo que vamos a ver en esta mañana son preguntas muy importantes con respecto a la muerte de Jesús. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la muerte de Jesús? ¿Por qué Dios Padre permitió que muera su Hijo? ¿Quién planeó que Él muera en la cruz? ¿Por qué morir de esa manera? ¿Por qué Jesús murió si es que Él no tenía pecado, por ejemplo? La muerte de Jesús, ¿qué efectos produjo en la humanidad? ¿Qué es lo que Él destruyó? ¿A qué se refiere cuando la palabra de Dios menciona de que fuimos bautizados en la muerte de Jesús? Y vamos a terminar viendo la sepultura. Entonces, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea tomando su palabra. Con su autoridad vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana queremos poner, Señor, tu palabra en tus manos, porque tu palabra hace lo que tú deseas, tus propósitos, Señor. Y tu palabra también dice, bendito Padre, acerca de tu Hijo, bendito Dios, que Él vino para destruir la muerte, Señor. Y en esa época, en los tiempos antiguos, en la que estaban con una plaga, bendito Dios, la Pascua que es Jesús, ahora vamos a revisar su muerte y qué implica todo esto. Y nosotros estamos atravesando una situación difícil. Y tu palabra también nos dice respecto a estos tiempos, principios de dolores. Si mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, orar, buscar en mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, limpiaré sus pecados y sanaré su tierra. Este tiempo, principio de dolores, ¿cómo será la tribulación? Les invito para iniciar en Filipenses 2:8, que menciona acerca de la muerte de Jesús. La palabra de Dios en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Una persona comentaba y decía, los humanos no valemos lo que Jesús sacrificó al morir en la cruz, lo que Él sacrificó por nosotros, su preciosa vida, una vida perfecta, una vida pura. Y decía, hay tanta maldad, somos tan indignos. Pero sin embargo, Jesús no pensó eso, porque para Él somos importantes. Él fue golpeado brutalmente. Él apenas podía mantenerse en pie. Pero sin embargo, a pesar de que Él no tenía falta alguna, Él fue tratado como el peor de los criminales. Y murió en la cruz. Una muerte inhumana. Y sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, a pesar de todo eso, dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es su inmenso amor que Él nos tiene. Él murió justamente en la Pascua,
allá en los tiempos antiguos, en el 14º día de Nisan. Nisan es el primer mes del año para los judíos, para el pueblo judío, después del exilio. O a su vez, antes del exilio, el primer mes era llamado Abib. Y es justamente ahí cuando se da la Pascua, que es la que estamos ahora conmemorando. La Pascua de Jesús. En Deuteronomio 16:1, la palabra de Dios menciona con respecto a esto: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová, porque en el mes de Abib te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto de noche. Esta palabra Abib significa la época en la que producen frutos, especialmente el maíz o primavera. De ahí viene el nombre Abib. Y se da más o menos justamente entre marzo y abril, en la época en la que estamos nosotros atravesando. Ahora, el significado de su muerte, en Juan 1:29, de Juan el Bautista, menciona: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la figura de ese Cordero? Jesucristo es conocido como el Cordero Pascual. Y voy a dar lectura en Éxodo 12:3, en la cual menciona justamente la Pascua. Y lleva ahí justamente el título, la Pascua. Éxodo 12:3. La palabra de Dios dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis de cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho. De 1 año lo tomaréis de las ovejas de las cabras, o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, lo sacrificará toda la familia, todo el pueblo, toda la congregación, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes de las puertas y en el dintel, en el travesaño. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, lo comeréis así. En el verso 12 menciona: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Justamente este es el significado de la muerte de Jesús. Ahí mataban un corderito, y con su sangre que ponían en el dintel de la puerta y en los costados, era símbolo de que por ahí no iba a pasar mortandad. Y ese es el símbolo también de Jesucristo, que con su sangre Él también no va a dejar que nosotros veamos muerte eterna.
Eso es el significado de la muerte de Jesucristo. Bien, en 1 Corintios 5:7, la palabra de Dios nos menciona justamente lo que vimos acerca de la levadura, y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, pues nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es nuestra Pascua. Jesucristo tuvo un objetivo. Él simplemente nació para morir. Hubo un plan eterno. Y en Miqueas 5:2 la palabra de Dios menciona: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad, y ya se fraguó este plan, en el cual Jesucristo tenía que venir a la tierra, nacer de una virgen, hacerse hombre y morir como hombre, y con una vida pura, limpia, sin mancha y sin pecado, como era ese corderito. Entonces, ¿por qué permitió su padre que su hijo muera? Imagínese usted que su hijo tiene que dar la muerte por alguna persona. ¿Lo dejaría usted para ver el amor, el inmenso amor que Dios nos tiene? Uno de los versículos más famosos de la Biblia es Juan 3:16. ¿Por qué Dios Padre permitió que su hijo muera? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el motivo, por su grande amor, por el cual Dios Padre permitió que su Hijo muera en la cruz. Y ya estuvo planificado. En Hechos 2:23, vamos a leer la palabra de Dios. Habla acerca de un plan. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis, muriendo en la cruz. Anticipado conocimiento. Y en 1 de Pedro 1:18, voy a dar lectura desde el verso 18 hasta el 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. En la cual también nos menciona acerca de un plan que él tenía. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18. Bien. Entonces voy a dar lectura en Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y miren lo que dice en el verso 20. Y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todo estuvo planificado. Nada Dios deja al azar. Él lo tiene planificado absolutamente todo. Por lo tanto, el Padre lo planeó. Bien. Entonces, el Hijo estuvo de acuerdo con el plan de su Padre también. Y para responder esto, yo quiero hacer una pregunta y decirle: ¿quién entregó a Judas, a los romanos? Y obviamente la respuesta que la mayoría de personas dirán es: Judas lo entregó a Jesús, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí menciona a Judas. Pero ahora vamos a ver algo interesante acerca de
¿quién lo entregó también? Porque, mire, Romanos 8:32, la palabra de Dios dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está mencionando que Dios Padre lo entregó. Y en Efesios 5:2, también voy a dar lectura, y Jesús hablando dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ¿qué dirá? Bueno, ¿y quién mismo lo entregó? Pues, o sea, Judas fue un instrumento, pero qué interesante que la palabra de Dios dice que el Padre mismo lo entregó. Y más interesante también que Jesucristo se entregó. Porque ¿qué dijo él? Él tenía autoridad, él tenía poder. Y él en su palabra dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque él podía hacerlo tranquilamente. Pero sin embargo, él se humilló. Y por amor a la humanidad, él murió. Ahora, me preguntaba, ¿y por qué morir de esa manera? En la cruz. ¿Por qué no simplemente morir como cualquier persona? ¿Por qué tenía que ser así? Y justamente ese era el plan, hasta la manera en la que iba a morir. Y sabe que la palabra dice que la manera en la que él murió, por medio de su muerte, él dice en su palabra, es para atraerlos a nosotros hacia él. Juan 12:32 nos menciona esto. Y dice, miren, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Imagínense, él ya sabía de qué muerte iba a morir. Inclusive hasta la manera en la que él iba a morir tiene un porqué. ¿Para qué? Para atraernos hacia él. Entonces, nosotros vemos cómo Jesucristo mismo, en todo lo que le sucedió, él saca a flote, en cambio, la maldad humana. La maldad de la humanidad. La palabra de Dios menciona que el hombre es malo. Porque escrito está acerca del corazón del hombre. Engañoso es el corazón. Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es un corazón sin Cristo. Por eso nosotros necesitamos de Dios, porque nuestro corazón es malo. Es malo. Bien, en Isaías 53:5, yo quiero mencionar, ¿por qué Jesús murió si él no tenía pecado? En Romanos 6:23 la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, él murió. Pero si él no tenía pecado, ¿cómo pudo haber muerto? Como decía en Isaías 53:5, mire lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué Jesucristo murió? Herido nuestras rebeliones, molido nuestros pecados, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, de nuestro bienestar, fue sobre él, fue sobre Jesús. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros también lo pegamos. Por nosotros murió Jesús. Ahí menciona nosotros. Ese fue el motivo por el que él también murió. Su muerte. Menciona la palabra de Dios también, que él con su muerte destruyó el imperio de la muerte. Y quiero dar lectura en Hebreos 2:14, que nos menciona lo que la muerte de Jesucristo hizo. Vino a destruir también el imperio de la muerte. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, vemos que la muerte de Cristo tiene muchas connotaciones, y entre una de estas también es para destruir el imperio de la muerte. Pablo decía, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo murió en la cruz justamente para destruir eso, para darnos a nosotros una nueva vida. La palabra de Dios también menciona acerca de que nosotros somos bautizados en su muerte. O sea, murió Él para que nosotros seamos bautizados en su muerte. Romanos 6:3, la palabra de Dios menciona esto y dice, miren, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es ser bautizados en su muerte? Es morir al pecado para una nueva vida. Jesucristo mismo dice en su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo quiere hacer de usted una nueva criatura. Quiere darle una nueva vida. También es eso un motivo para su muerte. En Romanos 6:6 la palabra de Dios menciona, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Hace 430 años el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud en Egipto. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, estuvimos esclavos del pecado. Cristo nos libera del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gálatas 2:20 es más claro. ¿Y qué enfatiza? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en usted. Y si es que Cristo todavía no vive en usted, pues hoy es el tiempo. La sepultura de Cristo. En Isaías 53:9, la palabra de Dios menciona, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con los ricos fue en su muerte, ¿por qué? ¿Por qué menciona esto? En Juan 23:52, la palabra de Dios menciona a un personaje importante, a José de Arimatea, que fue un seguidor de Jesús. Era un importante judío y fariseo. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Justamente ese sepulcro abierto en una peña era un sepulcro que no todo el mundo podía tenerlo, porque eran carísimos. Justamente ese tipo de sepulcros es la que tenía la gente rica. Y José de Arimatea era uno de ellos. Y es el sepulcro en el cual le dio a Jesús. Jesucristo, en su muerte, no hubo pobre. Él no tuvo casa. Las zorras tienen guaridas, decía el Señor. Mas yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. No tuvo casa. Él ni siquiera tuvo una tumba prestada. Él ni siquiera tuvo pecado. Por nosotros tuvo que morir. No tuvo pecado propio. La palabra de Dios también menciona con respecto a esto, acerca de maldito la persona que es colgada en un madero. Para ser sepultado, Jesucristo también tuvo que hacerse maldito. En Deuteronomio 21:22, la palabra de Dios menciona, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir,
y lo colgares de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Es el colgado. No es que lo cogían a esa persona, lo colgaban y ahí moría. Lo que estaba pasando es que primeramente lo lapidaban, lo mataban y después lo colgaban cuando ya estaba muerto. Y ahí venía la maldición. Y ahí era maldito. Porque para la gente vea, para que escarmiente. ¿Por qué? Porque lo que él había hecho se merecía ese tipo de muerte. Y entonces, inclusive dice que Dios es maldito por Dios. Y alguien decía y comentaba, porque ni siquiera la tierra lo tiene, porque no estaba en la tierra. Y porque tampoco el cielo lo quiere, porque tampoco estaba en el cielo. Entre el cielo y en la tierra. Y así estuvo Jesús, colgado en un madero. Bien, según la ley romana, los parientes de un criminal podían solicitar su cuerpo. Pero sin embargo, Jesucristo no tuvo. ¿Por qué? Porque su familia no tenía esa capacidad. Porque él no tenía ningún pariente que estaba en esa posición. Es más, nadie tenía una tumba en Jerusalén. Y si no lo reclamaba nadie, mira lo que iban a pasar y lo que pasaba con ese tipo de personas. Se dejaba a merced de los perros y de animales carroñeros. Pero sin embargo, Dios ya dispuso en su plan que él iba a morir y tener una tumba y a estar con los ricos. Ese era su plan. Nada sucede al azar. Y para terminar, Cristo ha cambiado la naturaleza de la tumba. ¿Por qué? Porque para nosotros sus hijos, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, simplemente la muerte es un paso a una nueva vida, a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy, justamente hoy. Hoy es el día aceptable. Y si usted todavía no conoce a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, y si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, su palabra dice que hoy es el día. Así es que la palabra de Dios también menciona que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, para que usted venga a Cristo. Y si usted quiere venir hoy a Cristo, simplemente allí en donde usted está, incline su cabeza y yo voy a hacer una oración. Y usted repita conmigo del fondo de su corazón para que Jesucristo le dé la ciudadanía del cielo, que es el Espíritu Santo obrando en su vida y su cuerpo sea templo de Dios. Así es que repita conmigo. Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Gracias por morir en la cruz. Me arrepiento de mis pecados y ahora te entrego mi vida. Te abro mi corazón. Ven a mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y dame la seguridad que cuando yo muera, voy a tu presencia. No por nada que yo haga, sino por lo que tú hiciste al morir de la cruz. Gracias por este tiempo. Y si usted hizo esta oración, busque una iglesia en la que se predique al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y crecerá en la palabra de Dios. Que el Señor sea bendiciendo a su pueblo. Amén.